Hola a todos, mi nombre es Jorge Manuel de la Sotaiya y yo y mi grupo les daremos a conocer nuestro tema, el cual son las complicaciones respiratorias ocasionadas por el COVID-19. Empezando, tendríamos que las secuelas del COVID van a ser muy diversas. Entre ellas tendríamos que los pacientes van a tener desde lo que son dolores de cabeza recurrentes hasta lo que puede ser problemas para dormir. Tendríamos que en la mayoría de los pacientes recuperados van a presentar secuelas muy comunes. Entre ellas estarían lo que sería la fatiga, algún grado de dificultad para respirar y hasta en casos extremos el daño va a ser mayor en el pulmón. Tendríamos que entre las secuelas del COVID-19 van a tener un gran impacto en el sistema respiratorio. También tenemos que recordar que durante la enfermedad se va a producir una gran inflamación de los órganos respiratorios y sobre todo en los pacientes que van a desarrollar lo que es la neumonía. Pasaríamos a que algunos pacientes posinfectados o que ya se recuperaron del COVID van a presentar secuelas respiratorias cuyas frecuencias van a oscilar entre el 10 y hasta el 70%. O sea, se define que de 1 a 7 personas de 10 van a tener alguna secuela de COVID. Tendríamos entre estas secuelas como primera lo que sería el deterioro en la función pulmonar, la disnea, las alteraciones intersticiales pulmonares, incluida también lo que es la fibrosis pulmonar, la caída de los niveles de oxígeno en la sangre y la tos. Por ello, empezaríamos por lo que sería el deterioro pulmonar, en el cual va a ser ocasionado porque los sacos de aire dentro de los pulmones van a llegar a ser llenados con fluido. Tendríamos que, como consecuencia, estos órganos van a disminuir lo que es su habilidad para tomar el oxígeno. Tendríamos que va a ocasionar lo que es la falta de aire y puede llegar a lo que es la tos y otros síntomas. Entre ello vamos a denotar que el pulmón va a tener también, ya no va a tener la capacidad de difusión del monóxido de carbono, lo cual va a generar grandes dificultades para respirar. Bien, continuando, yo daré a conocer sobre qué es la disnea. Bien, la disnea es la dificultad respiratoria o falta de aire. Es una sensación subjetiva y por lo tanto es de difícil definición. La dificultad respiratoria es una afección que involucra una sensación de dificultad o incomodidad al respirar o la sensación de no estar recibiendo suficiente aire. Pasamos a los síntomas. Bien, la dificultad respiratoria tiene muchas causas diferentes, como por ejemplo una obstrucción de los conductos de la nariz, la boca o la garganta pueden llevar a que se presenten dificultad respiratoria. También la cardiopatía, que puede causar disnea si el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre para suministrar el oxígeno del cuerpo. Bien, de hecho, si el cerebro, los músculos u otros órganos corporales no reciben suficiente oxígeno, esto se puede experimentar como una sensación de disnea. Bien, algunas veces también el estrés emocional, como la ansiedad, puede llevar a que se presenten dificultades respiratorias. Bien, continuando. Las enfermedades en las que aparece con más frecuencia. Entre ellas está el asma, el cáncer de pulmón, el edema agudo de pulmón, las infecciones pulmonares, la insuficiencia cardíaca, el tromboembolismo pulmonar. Gracias. Bien, continuando, daré a conocer de cómo se diagnostica la disnea. Bien, para conocer las características de la disnea, lo primero de todo será realizar una detallada historia clínica. Después se hará un completo examen físico en donde se evaluará de manera minuciosa los pulmones, el corazón y las vías respiratorias altas. Bien, los exámenes de diagnóstico que se pueden realizar son las pruebas de sangre, entre ellos la gastrometría arterial, la medición de la saturación de oxígeno en la sangre, la oximetría de pulso, la ecocardiografía, la radiografía del tórax, las pruebas de función pulmonar, la prueba de esfuerzo, la tomografía del tórax. Gracias. Bueno, continuando con la exposición les voy a hablar sobre las alteraciones intersticiales pulmonares, que va a ser la enfermedad pulmonar intersticial. Va a describir a un grupo grande de trastornos, la mayoría de las cuales van a provocar una formación progresiva de las cicatrices en el tejido pulmonar. La formación de las cicatrices asociadas a la enfermedad pulmonar intersticial a la larga va a afectar la capacidad para poder respirar,
y enviar suficiente oxígeno al torrente sanguíneo. Algunos de los síntomas que vamos a presentar va a ser dificultad para poder respirar, vamos a necesitar o vamos a realizar una fuerza para poder respirar. Vamos a presentar también con lo que vendría a ser la tos seca, los factores de riesgo que vendrían a ser la edad, más probablemente que esta enfermedad intersticial va a afectar a los adultos mayores, ¿no? La exposición a toxinas ambientales, si algunas personas realmente trabajaban en algunos trabajos que afectaba la respiración, mayormente estas personas van a tener algunas dificultades al momento de respirar, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, van a tener lo que vendría a ser la indigestión o reflujo ácido no controlados. Es posible que se aumente el riesgo de que contraigas una enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar sobre la fibrosis pulmonar, que mayormente la fibrosis pulmonar es una afección en donde el tejido profundo de los pulmones se va cicatrizando. Esto hace que el tejido se va a volver un poco grueso y duro. Esto va a dificultar recuperar el aliento y es posible que la sangre no reciba suficiente oxígeno, por lo cual las causas de la fibrosis pulmonar va a incluir contaminantes ambientales, algunos medicamentos, enfermedades del tejido conectivo o enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Va a ser formado por un grupo de enfermedades que va a causar la inflamación o cicatrización en los pulmones, pero la mayoría de los casos no vamos a encontrar la causa, ¿no?, correlativa. Bueno, algunos síntomas que vamos a presentar sería la dificultad para poder respirar. Vamos a presentar también una tos entrecortada y seca que no va a mejorar. Vamos a presentar cansancio, pérdida de peso sin razón aparente y dolores en los músculos y en las articulaciones, ¿no? Y respecto a la historia clínica, pues la mayoría de los casos, el doctor, ya sea un neumólogo que mayormente va a tratar estos casos de las enfermedades respiratorias, va a hacer una biopsia, va a hacer las pruebas de la función de los pulmones para poder diagnosticar la fibrosis pulmonar. Mayormente no va a existir la cura. Los tratamientos se van a centrar en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Esto va a incluir lo que vendrían a ser los medicamentos, algunas terapias con oxígeno y la rehabilitación pulmonar o trasplante de pulmón, ¿no? Y que continúe. La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Para esto debemos de tener en cuenta que los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o de pus y la reacción de nuestro cuerpo es botar o provocar una tos con flema o con pus. Para esto existen diversos microorganismos como son el virus, los hongos, las bacterias que pueden provocar esta neumonía. También que puede variar en la gravedad, ¿no? Desde el más suave hasta el más potencial o mortal. El más grave es en niños o en bebés y también en los adultos mayores de 65 años y personas con problemas de salud o con un sistema inmune debilitado. Vamos acerca de los síntomas que puede presentar una persona que puede tener neumonía, ¿no? Para esto debemos de tener en cuenta varios factores, como es el factor salud, de cómo estaba en general la persona, también cómo es el tipo de germen que causó esta infección, cuántos años tiene la persona, y algunos de estos síntomas pueden ser el vómito, las náuseas, diarrea que están presentes en los bebés. También puede ser la fatiga, la tos con flema, el dolor de pecho. Ahora hablaremos acerca de las causas de la neumonía. Para esto debemos tener en cuenta que las más comunes son las bacterias y los hongos que respiramos, ¿no? La bacteria es la causa más común de la neumonía o la bacteria en Estados Unidos, que es la Streptococcus pneumoniae. Los hongos, este es un tipo de neumonía más común en personas con problemas de salud o el sistema inmunitario bajo,
también tenemos el virus, incluso el SARS-CoV-2 o COVID-19, se causan a través de resfriados y gripe que puede causar esta neumonía. También organismos similares a la bacteria, que es el Mycoplasma pneumoniae, que también puede causar ¿no? Bueno, ahora hablaremos acerca del tipo de tratamiento que implica la cura de la infección, ¿no? El tratamiento específico depende del tipo y la gravedad de la neumonía. Algunas opciones que se les da pueden ser los antibióticos, los medicamentos para la tos, los antifebriles o analgésicos, y si son mayores de 65 años, hospitalización, ¿no? También, bueno, esto es ya cuando es una neumonía avanzada y, por ejemplo, la respiración es agitada, es rápida, también la frecuencia cardíaca es bajo 50 o por encima de 100, y algunos bebés que son menores de 2 meses, ¿no? Bueno, ahora hablaremos acerca de cómo podemos prevenir la neumonía. Para esto debemos de saber que hay algunas vacunas para prevenir algunos tipos de neumonía o también la gripe, ¿no? También practicar una buena higiene. Debemos de practicar una buena higiene porque comúnmente agarramos el celular o también en la combi agarramos, ¿no? Las manijas, etcétera. Entonces son los microorganismos más potentes, por decirlo así, se alojan en los mouse, en las sillas donde podemos agarrarlas, ¿no? Comúnmente. También no deben de fumar, o el espacio en el que están las personas no debe de haber un fumador, porque así daña las defensas que son naturales, que protegen a nuestros pulmones, y también mantener un sistema inmunitario bueno. Bueno, yo les hablaré sobre la hipoxia silenciosa. ¿Qué es la hipoxia silenciosa? Esta es una enfermedad causada por los síntomas que están derivados a la presencia del COVID-19, en la que este organismo es conocido como escasez de oxígeno en las arterias, derivado a una respiración dificultosa de cada paciente. Estos síntomas lo podemos detectar como dolor de cabeza, podemos tener náuseas, falta de aire, piel azulada. ¿Cómo la podemos tratar? La podemos tratar con terapias de oxigenación, deportes, rehabilitaciones pulmonares. Gracias.